nosotros de violencia nos vamos a referir básicamente a todos los tipos de maltrato contra una persona, ya sea físico, psicológico, que termine implicando en consecuencias graves para otras personas, ¿no? Actualmente la violencia se ha visto como un factor común en la sociedad. Nosotros podemos hablar de la violencia física cuando hay golpes de por medio, cuando se agrede y se causa daño, ¿no? a la otra persona, pero también podemos hablar de la violencia psicológica, la emocional, donde juegan con los sentimientos, ¿no? Maltratamos a las personas con palabras, con adjetivos, y esto va a traer como consecuencia, pues, en algunos casos puede traer como consecuencia el suicidio, que se deprima, que la persona se vuelva depresiva, que influyamos tanto en la autoestima de estos seres humanos que al final decidan, pues, sentirse nada frente a la gente que quiere de alguna u otra manera tener poder, ¿no? Creo que la violencia es, dentro de lo que cabe, una forma de querer tener poder sobre otros sin importar las consecuencias o daños que le podemos causar al prójimo. No, pero cuando estaba en el colegio y tocaba a veces clases de historia, mi salón solía preguntarnos casos sobre el terrorismo en el Perú, ¿no? Y nuestro docente contaba, pues, los sucesos que habían pasado en los años 80, 90, ¿no? Con el terrorismo del MRTA. De esto conozco el genocidio por varios dictadores a lo largo de la historia, como Stalin, Hitler, etc. También terrorismo como el del MRTA, y donde se produjeron, ¿no?, guerras, hambrunas. La violencia es el uso intencional de la fuerza o el abuso de poder para dominar a alguien o imponer algo. Es ejercido por uno o más personas o instituciones con el fin de conseguir unos objetivos determinados. Se manifiesta a través de la fuerza física o psicológica, acciones verbales y gestuales y la inacción para despreciar a alguien. Ahora tenemos lo que son los tipos de violencia, ¿no? O que son las formas a través de las cuales se ejerce una modalidad de violencia, como puede ser la violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, y también lo que tenemos, la violencia económica o patrimonial. Y por lo usual también tenemos lo que es leyes, ¿no? Una de ellas es la ley 30.364, ¿no? Que dice: ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Como también tenemos entidades, ¿no? Y una de las muchas es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La violencia política consiste en el uso de la fuerza física o psicológica contra una persona o grupo de ellas, o en atentados contra sus pertenencias. Este tipo de violencia ofrece generalmente al ejercicio del poder contra las personas opositoras, para que se abstengan a dirigirse contra el sistema o política actual. Entre sus características puede ser aperturada por agentes del Estado, colegas del trabajo, partidos políticos o sus representantes, medios de comunicación y en general cualquier persona o grupo de personas. También puede manifestarse en acciones como registros simulados de candidatos que renuncian a sus cargos para cederlos a suplentes, registros de mujeres exclusivamente en distritos perdedores, amenazas a mujeres que han sido electas, entre otras características. Uno de los casos más resaltantes de violencia política en el hermano país de Colombia fue el magnicidio del líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, ya que criticaba que la oligarquía colombiana dirigiera las riendas del país. Esto fue visto como una amenaza por el sector más predominante. Esto llevó a que los partidarios de Gaitán fueran abusados y hasta asesinados, por lo que Eliezer comenzó un tipo de marcha
pacífica a nivel nacional para detener esto. Lamentablemente, el 9 de abril de 1948, al salir de una reunión con sus más altos dirigentes, Juan Roa Sierra dispara y acaba con su vida, lo que llevó a manifestaciones y finalmente una revuelta nacional, donde hubo víctimas y pérdida de vidas civiles. A la 1 de la tarde, Gaitán junto con otros dirigentes liberales dejan su oficina y se dirigen a almorzar. Saliendo del edificio, Juan Roa Sierra dispara y 3 balas le ponen fin a la vida de Gaitán. A solo 2 cuadras, Gabriel García Márquez alcanza a escuchar los impactos y el estruendo de un pueblo dolido. La multitud llena de furia persigue a Roa Sierra y tras varios golpes logran aniquilarlo. El cuerpo del asesino fue arrastrado sin misericordia por las vías de la Candelaria y así se desató la revuelta nacional. Empezaron los saqueos, los incendios y la destrucción. Policías y militares intentaron controlar la protesta y mientras unos se unieron, otros abrieron fuego sobre los manifestantes. La demencia y la desesperanza se apoderaron de todo un país. Ese día llegaron a morir entre 500 y 3.000 personas, solo en Bogotá. También en México se registra la violencia política, específicamente contra los derechos políticos de las mujeres. ¿Pero qué es la violencia política contra las mujeres? Cualquier acción, conducta o omisión basada en su género, ¿no? El elemento de género, por supuesto, tiene que estar, que cause daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico a una mujer o a varias mujeres, porque habíamos visto que la violencia política contra las mujeres también se ejerce digamos, de modo grupal. Y aquí viene la clave, digamos, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. Un caso importante que evidenció la violencia política en el Perú se dio en el año 2020, donde Manuel Merino asumió el poder tras la vacancia de Martín Vizcarra. Sin embargo, gran parte de la población consideró dicho evento ilegítimo, por lo cual salieron a marchar y protestar a las calles. Estos pobladores lo hicieron de la manera pacífica y tranquila. Sin embargo, Manuel Merino, con el fin de oprimir a dicha población, hizo uso de las fuerzas armadas y policiales, de manera violenta, usando perdigones y disparos, lo cual causó que 2 jóvenes manifestantes fallecieran y gran parte de los protestantes salieran heridos, lo cual produjo que se pida la inmediata vacancia de dicho presidente. Otro evento que evidenció la violencia política en el país se dio en el año 2002 con el tan llamado Arequipazo, donde el Frente Amplio Cívico de Arequipa inició una serie de protestas contra la privatización de las empresas públicas eléctricas Cegasa y Eguesur de parte del gobierno de Alejandro Toledo, por lo que gran parte de la población arequipeña realizó marchas y protestas de forma pacífica. Sin embargo, fue oprimida por los efectivos policiales de manera violenta. Fueron azotados por una lluvia de bombas lacrimógenas, por lo que Arequipa fue declarada en estado de emergencia. Del 14 al 19 de junio de ese año, los enfrentamientos entre los policías y manifestantes eran constantes, por lo que se dejó un saldo de 2 fallecidos. Con dicha gesta se dejó muchas lecciones que hoy, a 20 años después, debemos recordar y reflexionar, ya que Arequipa dio una lección de civismo, haciendo uso de la democracia y de la movilización ciudadana, de forma pacífica. Ya un gran ejemplo que a pesar de la violencia política, pudieron alzar su voz y hacer respetar sus derechos. Bueno, ¿y ahora qué es Sendero Luminoso? Bueno, Sendero Luminoso es un partido comunista revolucionario con un pensamiento marxista, leninista, maoísta originado en el Perú. Fue fundado en 1970 y el principal líder fue Abimael Guzmán. Por otro lado, tenemos al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, o MRTA, que fue una organización armada de pensamiento marxista-leninista peruana, fundada en 1982, cuyo principal líder fue Víctor Polay Campos. Bueno, continuando con lo que es la violencia política en el Perú, toca hablar de lo que fue el terrorismo, o también llamado conflicto armado interno en el Perú por el Estado peruano. Bueno,
Esto hace referencia a un periodo ocurrido entre 1980 y 2000, durante el cual se desplegaron sus acciones grupos subversivos que buscaban derrocar al Estado democrático e instaurar en su reemplazo un Estado socialista. Bien, el inicio de este periodo se identifica con las primeras acciones armadas del grupo de inspiración maoísta Sendero Luminoso en 1980, el cual se agravó con la aparición del movimiento revolucionario Tupac Amaru, de inspiración guevarista, en 1984. Las acciones de ambos grupos subversivos se tradujeron en asesinatos, secuestros, atentados con explosivos, entre otros mecanismos que utilizaban el terror como medio para lograr sus objetivos, motivando a su vez una violenta respuesta por parte del Estado peruano que en ocasiones llegó a transgredir las causas legales.